Primera epístola universal del apóstol Juan, primera de Juan. Capítulo 1. La palabra del Señor dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta preciosa carta universal que escribe el apóstol Juan, lo escribe en un momento de la historia de la iglesia bastante difícil. Permítame decir así, el tiempo había pasado ya, Juan ya era un anciano. Los teólogos, los eruditos mencionan de que probablemente él escribió esta carta desde Éfeso, una iglesia en la que él fue obispo y anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia de Éfeso. Y desde esta iglesia, como base en esta iglesia, él había ministrado, levantado otras iglesias sobre las cuales tenía una tuición apostólica. Quiere decir que como apóstol él había estado ministrando en las iglesias de Asia Menor, muy probablemente las mismas que menciona Apocalipsis, que son las iglesias del Asia Menor.
que también son mencionadas como parte de su ministerio en el mensaje a las iglesias. El escenario era bastante singular ya en ese momento. Había pasado ya un tiempo en el que la iglesia había ya madurado, vamos a decir así, en el tiempo. Una iglesia con décadas ya de estar en vigencia. El apóstol Juan, ya les decía, también un anciano, el único que quedaba vivo. Y en la iglesia se había levantado una corriente muy, muy fuerte de hermanos que, o voy a poner entre comillas hermanos, que tenían ya mucho tiempo en la iglesia, seguramente eran líderes de la iglesia, no sé si tenían 10, 20, 30 años en la iglesia, y de alguna manera torcieron el conocimiento y empezaron a predicar y enseñar doctrinas falsas. Y la iglesia sufrió de una manera muy intensa por la predicación de estos hombres. Y el apóstol Juan, al enterarse de la doctrina que estaban predicando, escribe estas epístolas universales, epístolas que no mencionan ni el autor, que no mencionan el destinatario, tampoco como una iglesia en particular, sino que los eruditos proponen de que cuando Juan escribe esta carta, lo hace con la intención de que pudiese circular. Seguramente llegó a alguna de las iglesias en primera instancia y luego ellos la copiaban y luego hacían circular la copia que habían recibido para que todos puedan leer lo que el apóstol estaba ahora enseñando en una defensa de la doctrina del evangelio. ¿Y qué era lo que estaban enseñando estos maestros, falsos maestros? Ellos estaban enseñando de que el cuerpo, como cuerpo, no es puro, espúreo se llama. Y que es imposible que Dios en su santidad haya venido a habitar en un cuerpo humano. De tal manera que ellos empezaron a negar de que Cristo había venido y se había hecho hombre, con un cuerpo como el que tenemos nosotros. Y luego, ¿por qué tenían esa contradicción? Porque ellos tenían una doctrina que estaban también predicando y decían de que el cuerpo siempre será malo. El cuerpo siempre pecará y nos llevará al pecado constante y permanentemente. De tal forma que ellos proponían de que el cuerpo iba a perecer, iba a ser destruido con la materia, y todos los pecados que se cometan en el cuerpo no tenían ninguna relevancia en el espíritu. Lo voy a decir de nuevo. Ellos estaban proponiendo de que si yo pecaba, ¿no?, en mi cuerpo, en esta vida, en este caminar, no tenía ninguna relevancia en mi vida espiritual. Porque era el cuerpo, por ejemplo. Ellos no tenían ningún problema con el adulterio. Porque era un pecado que se cometía con el cuerpo, en el cuerpo. Ellos no tenían problema con la fornicación, con la lascivia, las orgías, todas las desviaciones sexuales, el lesbianismo, la homosexualidad. Ellos no tenían ningún problema porque era un pecado en el cuerpo. Y ellos decían, el cuerpo va a perecer. Y ahí se quedarán esos pecados. Con una proposición como base de que el cuerpo era malo en su esencia. Había caído y era malo definitivamente. Muchos de lo que ellos iban diciendo, partes son verdad, otras partes no son verdad. Y esas partes que no son verdad, la convierten en una herejía terrible. Y terminan en una doctrina satánica terrible. De tal forma que cuando el apóstol Juan ve que esa doctrina estaba entró con una sutileza. Además no vinieron satanistas a predicar a la iglesia.
Dice el apóstol Juan más adelante, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en la palabra, en la fe. Entonces el apóstol ya anciano escribe de una manera maravillosa esta carta preciosa, que hoy día es una joya para nosotros de doctrina, mi amado hermano. Una presentación doctrinal maravillosa para nosotros como creyentes. Permítame decirles que esta doctrina falsa ha tomado otros matices y hoy día ha entrado nuevamente en las iglesias cristianas evangélicas. En una, ¿cómo voy a decir? En una mala interpretación de la gracia. Queriendo decir que porque estamos bajo la gracia, permaneceremos en el pecado. Pero ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? De ninguna manera, porque Cristo no es ministro de pecado. Entonces dice, porque estamos bajo la gracia, dice el apóstol Pablo, permaneceremos en el pecado de ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos nuevamente en él? Dice. Pero la iglesia por el año 300 tomó una interpretación de parte de estos versos de una manera terriblemente equivocada, con el mismo espíritu que tenían estos falsos maestros, cuando dice aquí que Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente de nuestros pecados, sino también de los de todo el mundo. Entonces la iglesia empezó a predicar con esa herejía. Otra vez lo alcanzó por el año 300 en adelante. Y empezaron a predicar de que Él es la propiciación de nuestros pecados. Es verdad. Pero ellos decían de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Verdad? Pero ellos proponían de que yo podía seguir pecando. Entonces yo peco y ya, el Señor ya lo perdonó. Él ya sabía que yo iba a pecar. Entonces ya está perdonado. Entonces vivo en el pecado y vivo apartado de Dios con la seguridad de que porque creí que Él existe, me voy a ir al cielo. Pero dice el apóstol Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder explicar dónde está el tema, voy a decir así, el problema en esta contextualización que estoy haciendo, que enfrentó el apóstol Juan y que él está ahora luchando contra esta doctrina. Que estoy tratando de motivarle, mi amado hermano. Así como él luchó, nosotros también tenemos que luchar en contra de esta herejía. Una herejía que dice y propone que nosotros podemos permanecer en el pecado. Porque ya le conocemos, porque venimos a la iglesia y seguimos pecando y estamos en la misma rebeldía, en la misma obstinación. Perseveramos en el pecado, practicamos en el pecado. Dice la palabra del Señor, eso no debe de ser así, de ninguna manera. Entonces el apóstol Juan propone esta carta preciosa en la que pone en orden las cosas. Mire lo que pasó por el año 300 más adelante. De repente se inventó una fórmula, también basado aquí en esta misma carta, malinterpretada luego, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces alguien dijo, ya pues peco y confieso, digamos, ¿no? Entonces se inventó el confesionario. Y se fueron y hacían fila y se confesaban. Y después, bueno, les dieron para su penitencia, ¿no? Vaya de rodillas, de ida, de vuelta, del norte, al sur, rece o haga esta oración. Entonces, algunas penitencias que van a limpiar su pecado. Porque usted lo confesó. Hoy día en la iglesia cristiana de nuevo se está diciendo lo mismo, mi amado hermano. Otra vez dice, ya confesé el pecado, ya soy libre. ¿De qué están hablando? Aquí la palabra del Señor está hablando de que están mal entendiendo, mal interpretando, mi amado hermano. En un momento voy a tratar de poner en orden un poquito estos temas que estoy hoy día lanzando. Que es importante de entender, mi amado hermano, la esencia de la doctrina cristiana. Poder entender yo qué significa ser cristiano.
Y aquí el apóstol Juan arranca de una manera maravillosa en una carta que tiene como tema principal la comunión con Dios. Yo les he pedido que ustedes lean la carta de Juan, primera de Juan, y les decía, por favor, léala una y otra vez. Necesito que por lo menos la leamos unas 30 veces. Si usted ya la leyó y me dice, pastor, ya la leí, léala de nuevo. Y ya la leí de nuevo otra vez. Y otra, y otra. Y sabe qué va a pasar, mi amado hermano. Cuando usted vaya por la número 10, por la número 15, esta carta cada vez se iluminará más, iluminará más, iluminará más tu entendimiento. Y cuando vengamos aquí vamos a realmente aprovechar no el 10% de la prédica, sino el 80, 90 y por qué no el 100% de lo que Dios quiere enseñarnos. Y en esta carta el apóstol Juan deja sentadas las bases fehacientes, firmes, sólidas de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y él hace proposiciones tremendas y deja en una situación muy compleja a los falsos maestros. Él les dice, miren, ustedes podrán pintarse bonito, podrán dibujarse bonito, podrán hablar con elocuencia porque eran eruditos, eran gnósticos. Entonces eran todos ellos, por decir, eran máster, PhD, haciendo una comparación de nuestro tiempo, queriendo que usted entienda que eran académicamente con muchas estrellas. Dentro de la iglesia también tenían una fuerza importante. Pero el apóstol Juan se enfrentó a ellos y les dijo, empezó a hacer proposiciones diciéndoles, lo que ustedes están diciendo es de alguien que no conoce a Dios. Y entonces el tema central de la carta es la comunión con Dios. Y él dice, el que tiene comunión con Dios, van a acontecer muchas cosas en su vida que van a revelar que tiene comunión con Dios. Y el que no tiene comunión con Dios también se va a revelar que no tiene comunión con Dios. Y entonces él escribe y dice, lo que hemos visto, ¿por qué? Porque ellos estaban predicando de que Cristo no había venido en carne. Y entonces él dice, lo que hemos visto y oído, tocante a lo que han palpado nuestras manos, dice, quiere decir, nosotros lo tocamos a Él. A nosotros no nos contaron, nosotros caminamos con Él. Él era el único que estaba vivo ya de los apóstoles. Entonces Él dijo, yo caminé con Él. Yo me recosté sobre su pecho. No era un espíritu, no era Él algo que no, Él vino y se hizo hombre. Dios es espíritu, amén. Pero Él se hizo hombre, dice la palabra de Dios. Y caminó entre nosotros, dice la palabra. Y entonces Él dice, yo quiero predicarles, yo quiero enseñarles, dice, acerca de lo que yo he oído. No me lo contaron, lo que me dijo Él. Con una autoridad tremenda, queriendo, esta vez sí, entró con, como decimos nosotros por mi barrio, con patada voladora, ¿no? Él no dice, a mí no me contaron, a mí no me vino a predicar a alguien, no. Yo lo escuché de Él directamente. ¿Ustedes de dónde se están inventando? De donde dicen que eso lo recibieron de Él. ¿Sabe que mi amado hermano no sabe cuántas cosas se está predicando ahora? Diciendo que Dios les dijo. Y no les dijo nada. Porque Dios no va a decir nada contrario a su palabra. Escrito está, mi amado hermano. Cuando alguien venga y le diga, ¿sabe qué? Dios me dice, dígale usted, escrito está. ¿De dónde te estás inventando? No es que yo me fui al tercer, al cuarto, al quinto, no sé, ya sé, de todo tienen ya. Y que allá recibieron algo y no sé qué. Usted dígale, escrito está. Cuando vengan a decirle que tienen una comunión con Dios, es súper comunión, y allá recibieron algo contrario a su palabra, usted debe saber que ninguna comunión tienen. Que los tales son mentirosos, dice la palabra de Dios. No tenga temor de decir no es verdad. Eso no es verdad. Aquí dice la palabra del Señor.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El verso 3 es el centro de todo lo que el Señor va a enseñarnos en la carta. Todo lo que Juan estructura, lo estructura a través de la comunión como centro de nuestra doctrina, mi amado hermano. Lo que está diciendo el apóstol Juan es: mira, aquel que ha conocido a Dios, se encontró con Dios, le aceptó como su Señor y su Salvador, ha nacido de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si usted permanece, mi amado hermano, y permanece en comunión con Él, entonces dice la palabra del Señor, usted va a tener comunión con sus hermanos. Agárrese fuerte, porque lo que está diciendo Juan es fuerte, fuerte, fuerte. Y el que no se agarra se cae de su silla. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que si yo verdaderamente tengo comunión con Él, si yo le conozco y estoy caminando con Él, estoy charlando con Él, tengo una amistad con Él, tengo una comunión con Él, entonces yo voy a tener comunión con mis hermanos. Si es que yo no tengo comunión, si yo aborrezco a mi hermano, aborrezco a mi hermana, el tal es mentiroso, dice. No tiene comunión con Dios, no está caminando con Dios, está todavía en tinieblas. Todavía hay rencor, todavía hay amargura. Pero cuando usted está en la presencia del Señor, entra en comunión con Él, mi amado hermano, entonces se va a producir un amor que usted no va a poder contener. Quiero decir, retener, frenar. Ese amor le va a llevar a perdonar, le va a llevar a restaurar, a tener comunión, a decirle a tu hermano: ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname si te hice mal. Perdóname si te hice daño. Yo no puedo resistir estar sin comunión contigo. Le va a decir a su esposo, a su esposa: yo no puedo permanecer así. No puedo permitir que el sol se ponga sobre mi enojo. No, porque esto comprometería mi comunión con Dios. El apóstol Juan empieza a hablar algo muy fuerte diciendo: los que no conocen a Dios no pueden guardar sus mandamientos, no pueden permanecer en su palabra. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. En esta introducción, en este contexto que estamos haciendo esta mañana, contextualización de la carta para poderla entender, permítame adelantarme, decir un poquito en la estructura de cómo lo que Juan está explicando. Él está diciendo así, pero voy a leer algo más para que le demos más fuerza a lo que vamos a explicar. Capítulo 3, verso 6, dice así: todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. ¿Será posible? A ver, léalo de nuevo. No vaya a ser que no dice. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí en el verso 9 se encuentra una descripción de lo que es el Evangelio de Jesucristo, como nosotros tenemos que entenderlo, aceptarlo, recibirlo, escribirlo en nuestro corazón, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Mire lo que dice, leámoslo de nuevo, dice así: todo aquel
que es nacido de Dios, quiere decir, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un creyente, si usted ha aceptado al Señor como su Señor y su Salvador, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es importante entender, mi amado hermano? Eso que estaban enseñando los falsos maestros, Juan lo pone firme, lo establece, lo enseña firmemente, mi amado hermano. Él está diciendo, ¿sabe qué? No hay ese cristianismo light. No hay ese cristianismo de que pecamos nomás así, pero no pasa nada. Yo escuchaba pastores decir, pastores, mis amados hermanos, hablando de los jóvenes, no, que los jóvenes son así, o sea, están en su juventud. Algunos, oye, pastores he escuchado hablar de sus hijos, diciendo como gran cosa, es parte de la juventud. Se ha descarriado, pero va a volver. Y ya va a volver sabiendo para ayudar a otros. Misericordia. No sabe ni el primer versículo de Génesis. Creyendo que Dios tolera el pecado, creyendo que es parte de nuestra vida, nuestra doctrina. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor, mi amado hermano? Aquí dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No practica el pecado, dice, porque ha nacido de nuevo y la simiente de Dios está en él. Quiere decir, una nueva naturaleza. ¿Y sabe qué? Me gusta, en el griego dice igual, y no puede practicar el pecado. Alguien que ha nacido de nuevo no puede estar pecando, no puede estar en adulterio y seguir en adulterio, hecho el del otro jueves. Siendo joven no puede estar, qué sé yo, con la novia y viviendo en fornicación y creer que puede estar aquí en la iglesia levantando las manos y que nada pasa. Es parte de la vida. Los pastores predicando así, es que son jóvenes, que disfruten del pecado. ¿De qué estamos hablando, hermano querido? Algunos padres que, ¿cómo puedo decir?, auspician, exponen a sus hijos, los envían a lugares donde saben que reina y abunda el pecado, a lugares donde saben que están pecando y nosotros creemos que lo están haciendo bien, que es parte de la vida, que es parte de la juventud. Es parte de Satanás, dice la palabra del Señor. Dice que el que practica el pecado y vive en el pecado es del diablo. ¿Sabe quién? Le escribe el apóstol del amor, hablando contundentemente, peleando la buena batalla, enfrentándose a las doctrinas falsas, mi amado hermano. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Estamos volviendo como en la Edad Media, por los años 300. Hay unas nuevas especies de indulgencias. No importa cómo usted viva, mi amado hermano, si usted viene y paga su indulgencia, a usted le va a ir bien, usted va a prosperar, usted va a ser el gran tipango, líder de la iglesia. ¿Sabe cómo se mide ahora en los países de Centroamérica para el norte, que está ya llegando hasta la Patagonia ahora? ¿Sabe cómo se sabe si usted realmente está viviendo en comunión con Dios? Si usted tiene plata, si le está yendo bien, si usted está prosperando. Se llama la teología de la prosperidad. Así se mide la espiritualidad. Oye, ¿te está yendo medio mal? ¿Estás en problema? Debes estar en pecado, hermano. Arrepentite, misericordia. ¿Qué habría pasado con Pablo, no? Paraba encarcelado el pobre. Y es que, ¿no? Juan, exiliado, terminó en la isla de Patmos, próspero, entre las piedras. Eso no es doctrina, mi amado hermano. Dios da a quien quiere dar, y eso no va a determinar nuestra espiritualidad. Lo que Dios está diciendo aquí es que tu espiritualidad va a depender, mi amado hermano, de tu comunión. Y tu comunión se va a hacer evidente. ¿Sabe qué? Los dejó listos para la foto, Juan. Los expuso, los dejó desnudos. Agarró y ¿sabe qué les dijo? Aquel que dice que tiene comunión con Dios y no puede tener comunión con sus hermanos, el tal es mentiroso.
¿Sabe por qué? Porque reveló algo. Que el que es oveja, mi amado hermano, y el que no, no. Yo les contaba en el primer turno a los hermanos y les decía, ¿sabe qué? Me contaron una historia cuando yo era más chico que me ayudó a entender. No sé si era en la escuela dominical, uno que es bueno, ¿no? Que vayamos, llevemos a nuestros hijos, no sabe la bendición que es. Yo recibí la palabra a mis 6 años de edad. Y desde ahí nunca el Señor soltó mi mano. Por eso yo le doy tanta importancia al ministerio de niños. Perdón por todos los demás ministerios, para mí es el más importante. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Allá me contaron de que había una familia que tenía un chanchito. Y ellos quisieron que el chanchito sea su mascota. No tengo nada contra los chanchitos. No voy a decir que es bullying o discriminación. Pero pasaba lo siguiente con el chanchito. Lo bañaban al chanchito, lo perfumaban al chanchito, le ponían rozoncito al chanchito, le ponían vincha al chanchito. Chanchita, ¿no? Ya se han vinchado, ¿no? ¿Y sabe qué pasaba con el chanchito? Lo largaban y el chanchito al fango. A la tarde llegaba el chanchito mecha, ¿no? Embarradingo, con jumba acá, jumbarayú, jumba todo. Para los que saben de campo, ya saben lo que significa. Porque es su naturaleza del chanchito. Él lo ve natural. Él ve la basura, la comida, toda esa podredumbre. Por eso se llama chiquero. Donde están los chanchitos. Y huele a kilómetros, hermano, huele. Los que han ido a la chanchería, a ver, acérquese a la chanchería, va a ver usted. A 1 kilómetro se huele la chanchería. A rosas. No huele a rosa, mi amado hermano, la chanchería. Y entonces lo traían otra vez chanchito. No puede ser el chanchito. Otra vez lo bañaban, lo lavaban al chanchito, lo perfumaban al chanchito, le ponían rozoncito al chanchito. Y al día siguiente el chanchito, ¿dónde se iba? Al barro, al fango, al chiquero. ¿Sabe por qué? Porque es chanchito. No es oveja, mi amado hermano. Otra vez va y se embarra, porque es su naturaleza. Hago este ejemplo con mucho respeto, por favor. Solo para graficar qué es lo que pasa. Lo que la palabra del Señor está diciendo: el que tiene la naturaleza de Dios no practica el pecado. No le gusta. Si es que va a ver y se embarra. Ay, me embarré, ¿no? ¿Me lavan, por favor? ¿No? Pero no es que ande embarrado, ¿no? No, como si nada pasara. ¿Por qué? Porque dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Dice, la naturaleza de Dios ha venido ahora y no puede pecar. Me gusta esa palabra, no puede. No está en su naturaleza. Es un accidente el pecado. Por eso dice, y si alguno hubiere pecado. En nuestros tiempos hay que decir, y si alguno no hubiere pecado. Pero aquí dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, Él es justo. Y la palabra del Señor aquí, Juan dice, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo se perfecciona el cristiano? Con su palabra. Dice, la palabra de Dios perfecciona al cristiano en el amor. Su palabra. Cuando yo estoy en su palabra me perfecciona, su palabra me limpia, me purifica y me mantiene, me permite permanecer si es que soy. Yo les digo, ¿sabes qué, mi hermano? A veces viene, ¿no? Este pastor, por favor, ore por esto y por lo uno, y reprenda aquí, reprenda allá. Y uno los lava, ¿no? Y les pone rozoncito. Y a la otra semana, otra vez igual. ¿Por qué? Porque no son oveja. Vuelven, por eso dice que aquel que conoce la palabra y vuelve al pecado, mire el ejemplo que pone la palabra,
es similar, dice, al perro que vomita y vuelve a su vómito y lo vuelve a comer. Duro, ¿no? Ese es el ejemplo que da el Señor Jesús, mostrándole que el Evangelio nos habla, mi amado hermano, de permanecer. Y ahora yo voy a aterrizar diciendo lo siguiente. Escuche bien. Hay muchos desafíos en la vida del creyente. En nuestro caminar hay muchas cosas que tenemos que vencer, luchar. Y que dice la palabra que nuestra nueva naturaleza nos va a ayudar a ir venciendo, de victoria en victoria. Si usted se equivoca, si usted peca, puede ir al Señor y decir: Señor, pero no es que usted peque y se quede en el pecado y sigue pecando y no me da la gana y yo sigo y viene a la iglesia. No, es que esto es así nomás. El Señor entiende. No entiende. El Señor no comparte con el pecado. O usted se arrepiente o se arrepiente, hermano querido. ¿Es o no es? Juan, no hay aquí grises o blanco o negro, hermano querido. Aquí o es o no es. Y él dice: mire, les voy a dar un secreto, dice, para que ustedes conozcan a los falsos maestros, dice. Aquel que tiene comunión con Dios, quiere decir, aquel que está con Dios, es amigo de Dios, va a acontecer algo en su vida indefectiblemente. Dice, también puede estar en comunión con sus hermanos. A ver de nuevo, mi amado hermano. Se lo voy a decir en español ahora. Aquel que está en comunión con Dios no guarda rencor para nadie. Aquel que está en comunión con Dios, si alguien te ofende, perdona. ¿Se está entendiendo lo que voy diciendo? Lo que está diciendo aquí. Juan dice: si alguno dice que conoce a Dios, que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, no conoce a Dios, no camina con Dios, no tiene comunión con Dios, ni siquiera cerca está de Dios. Porque nadie que dice que tiene comunión con Dios puede aborrecer a nadie. ¿Cómo así, pastor? Es así. Es algo sobrenatural. Usted puede decir: pero mire la jochanga que me hicieron, ¿cómo no los voy a odiar? ¿No? Y si uno los mira naturalmente, uno dice: oye, tiene razón, vamos a orar para que se mueran. No, hermano querido. Esto es sobrenatural. Aquel que ha nacido de nuevo tiene, dice la palabra del Señor, esa facultad sobrenatural de perdonar. De perdonar, mi amado hermano. De tal manera que el apóstol Juan dice: ¿sabe qué? Todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que dice que tiene comunión con Dios, entonces puede también tener comunión con sus hermanos, con su esposo, con la esposa, con los amigos. Sí, con la suegra. Algunos así, también con la suegra, pastor, está segunda, ¿no? Es broma. Todo. Dice la palabra del Señor que aquello que pareciera imposible para nosotros es posible para Dios. No permita que su corazón permanezca en el pecado. Y déjeme decirle que es pecado tener rencor, no perdonar a alguien. Es algo muy complicado. Dice la palabra que si yo no perdono, tampoco Dios me perdonará a mí. Y eso no me parece buen negocio. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a vivir conforme dice tu palabra que debemos vivir, Señor. Padre, tu palabra dice que el que te conoce, Señor, que tiene comunión contigo, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. En esta hora, Señor amado, si hemos vivido engañados, creyendo que era parte normal practicar el pecado y seguir en el pecado y vivir la vida cristiana, hoy día, Señor, que la luz nos ha alumbrado, podamos arrepentirnos, Señor,
y entender que no podemos practicar el pecado, Señor. No podemos convivir con el pecado. Si somos ovejas, no volveremos al fango. Lucharemos, pelearemos, lloraremos, ayunaremos, correremos, Señor, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro en nuestras debilidades. Pero no permaneceremos en el pecado. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Padre amado, te pido, Señor, tu bendición para tu pueblo precioso, Señor. Yo ya he venido en busca, Señor, de tu presencia, de tu palabra, Señor amado. Hoy, Señor, como un sello en sus corazones, escribe, Señor, tu palabra, Señor amado. De tal forma, Señor, que no la olviden, Señor amado, sino que la pongan por obra, Señor. Padre, como siervo tuyo, te suplico que tú bendigas su entrar y su salir, Señor amado. Que bendigas la obra de sus manos, Señor. Que bendigas, Señor, sus trabajos. Cada empleo, Señor, cada empresa, cada emprendimiento, Señor, cada propiedad. El trabajo de cada uno de mis hermanos, te suplico, Señor. Seas tú, Señor, bendiciendo de una manera poderosa, sobrenatural, Señor amado. Que los milagros, Señor, que tu pueblo espera, Señor, que tu pueblo está clamando, orando, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, derramando, Señor amado, sobre tu pueblo. Que los muros caigan, Señor amado. Que cada uno que está rodeando los muros esperando que caigan pueda ver delante de sus ojos los muros caer y ver tu gloria, Señor amado. Padre bueno, yo te pido que tú bendigas, Señor, de tal manera que abunde, Señor, la provisión en cada hogar, en cada casa, tanto el pan espiritual, Señor, como el pan, Señor, el alimento de cada día, la provisión para pagar cada una de las obligaciones que tu pueblo tiene, Señor amado, que tus hijos tienen, Señor amado. Te lo suplico, Señor. Te pido, Padre, que seas tú bendiciendo, Padre, las ofrendas, los diezmos que tu pueblo ha traído a tu casa, Señor. Como dice tu palabra, traed los diezmos al alfolí. Probadme en esto, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Padre amado, yo te pido que tú bendigas, Señor, el corazón alegre, Señor, a tus hijos que vienen hasta tu casa al alfolí, Señor, con corazones agradecidos, reconociendo que es provisión de tu mano. No, Señor amado, por obligación, ni con tristeza, ni por amenaza, sino por amor, Señor. Y de esta manera haya también alimento en tu casa, Señor. Lo necesario para pagar con cada obligación, Señor amado, para cumplir cada obligación que tiene, Señor, tu iglesia, en cada una de las áreas, Señor. Te lo pedimos, oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.